En este vídeo os vamos a explicar la evolución histórico-económica de Brasil y Argentina. Viajaremos hasta ambos países para contaros cómo fue la evolución que siguieron y qué hechos fueron los que marcaron más su desarrollo. Tanto Brasil como Argentina son países situados en América del Sur, y ambos fueron colonias de países europeos. Brasil es el país más grande de América Latina, con una superficie de 8.514.877 km² y de 206 millones de habitantes aproximadamente. El primer hecho histórico que podemos destacar en este siglo es la independencia de Brasil en el año 1822. Desde entonces había sido una colonia de Portugal en la época de colonización europea. La población estaba en torno a 3.805.000 habitantes, con una gran diversidad étnica. La mitad de la población estaba compuesta por negros africanos, un 30% eran blancos y el resto se repartía entre indios, mulatos y negros. Esto era debido a que existía un mercado de esclavos. Los esclavos eran comprados y vendidos para ser usados como mano de obra barata en plantaciones e industrias, y así poder competir con países como Gran Bretaña. También se utilizaban para asistir a las familias que pudieran permitirse tener un siervo en casa, como por ejemplo en las tareas del hogar. Bastantes europeos emigraban a este país para conseguir una vida mejor, aprovechándose de las circunstancias de Brasil. Estas personas son las que poseían mayores rentas, recursos y que vivían en mejores condiciones. La esclavitud se había ido reduciendo poco a poco durante el transcurso de los años hasta que en 1880 se abolió. Gran Bretaña influyó en esta abolición. Contra la lucha de la esclavitud, lejos de ser étnica, se produjo más bien por fines económicos. Una mano de obra esclava era muy barata, lo cual reducía los costes de producción y por tanto se ganaba competitividad en el mercado, cosa que a Gran Bretaña no le interesaba, ya que quería seguir siendo una gran potencia económica y no deseaba competencia. En cuanto a la educación, podemos decir por el contexto que era escasa y pobre. La mayor parte de la población eran esclavos, los cuales no tenían medios ni recursos para estudiar. Solo la gente con más recursos podía permitirse una buena educación, por lo que la media de alfabetización y educación en general era baja. Ya centrándonos en el mercado brasileño, hay que destacar su industria y sus plantaciones. Brasil es un país, como ya hemos mencionado anteriormente, es muy grande y por tanto dispone de una mayor cantidad de recursos naturales y terrenos para explotar. Destacaron sus plantaciones de azúcar y café, eran consumidas y exportadas a diversas partes del mundo. Sin embargo, al no acompañarse el desarrollo con reformas sociales, esto trajo consigo enormes desigualdades. Brasil se caracteriza por ser un país con grandes desigualdades en la renta de la población. Hay mucha gente pobre y unos pocos ricos, por lo que el PIB per cápita no es un buen indicador de riqueza. En el siglo XIX, Brasil tenía una elevada natalidad, mortalidad y mortalidad infantil. La población era joven y la esperanza de vida baja. En este siglo se caracteriza por ser un país populoso, joven y con diversidad étnica. Respecto a la tasa de mortalidad infantil y mortalidad es muy alta, aunque ha ido reduciéndose por el avance de la medicina y el higiene. La natalidad es muy elevada por diversos factores, como el casamiento en una franja de edad precoz, el bajo nivel de renta y el coste de la crianza del individuo es baja. Los datos de la nutrición media de consumo según la FAO, Brasil está por debajo de la media en un 10%. La esperanza de vida depende según la renta y está en torno a los 60 años. Por la desigualdad de la renta, Brasil tiene una tasa de analfabetismo elevada y se ha ido incrementando en 1970 y 1980 y afectando a personas que cursaban primero y segundo de primaria, aunque gracias a los programas de ayuda para la educación de niños y personas adultas han podido estudiar sin coste alguno. El sector primario emplea un tercio de la población, principalmente en la agricultura. El problema de las actividades del sector primario es que emplea más mano de obra que medios tecnológicos modernos. El sector secundario se duplicó, reflejando la expansión industrial en manufacturas, construcción civil y servicios industriales. Representa casi el 50% del PIB. El sector terciario ha sufrido un incremento, sobre todo en subsectores como el comercio, administraciones públicas, transporte y comunicaciones. Ahora hablaremos de Argentina. Argentina es también un país sudamericano, situado al sur de Brasil. Tiene un tamaño de 2.780.400 km² y su población está en torno a 43 millones de habitantes. Al igual que Brasil, Argentina fue una colonia de un país europeo, esta vez de España. Destaca por su ganado bovino, que exportó en gran mayoría junto al trigo y al cereal.
En periodo de entreguerras, el primer gasto que se suprimió fue el de la educación. En 1868, con el presidente Domingo Faustino Sarmiento, se establece la Ley de Educación Común, dándose una educación obligatoria, gratuita y laica, como en los países de Europa. Aunque en Argentina había mucho racismo, era un lugar ideal para la inmigración, ya que los salarios eran más elevados que en Europa. Por cada 2 inmigrantes había un nativo urbano y 3 nativos rurales. La mortalidad a comienzos del siglo era muy elevada debido al cólera, tuberculosis, sida y fiebre amarilla. A finales del siglo la mortalidad baja gracias a las vacunas. En 1816, Argentina se independiza del Imperio Español. En 1850 se desarrolla el mercado de trabajo donde se contrataba a trabajadores asalariados. Aparece la Organización Sindical de Trabajo que elevó los salarios y mejoró las condiciones de vida de dichos trabajadores. Mientras que los salarios pudieron haber caído, los inmigrantes fueron un factor importante de producción y ayudaron a la diversificación de los mercados comerciales. Reino Unido se convierte en principal comprador y vendedor de productos agrarios en Argentina, sin llegar a realizar demasiadas inversiones. Se alentó el comercio exterior con exportaciones de cuero, carne salada, sebo, lana y cereales como el maíz y el trigo. Se duplicó la llegada de embarcaciones y la red ferroviaria, siendo la primera en toda Latinoamérica. Se dio una expansión de la economía gracias a la agricultura y a la ganadería, mientras que la industria se desarrolla lenta pero progresivamente. Argentina se especializó en productos saladeros y en cría de ganado bovino, dando la creciente industria textil en Europa. Durante el siglo XX, el decrecimiento en Argentina comienza a estabilizarse, produciéndose un descenso de la natalidad y el estancamiento de la mortalidad debido a cambios en la calidad de vida. Se mejoraron las condiciones socioeconómicas, hubo adelantos nutricionales y ambientales, nuevas medidas en el control de enfermedades y se mejoraron los servicios de salud. Los avances lograron que se viviera más y mejor. La esperanza de vida creció de los 40 a los 75 años. A pesar de estos avances, una parte de la población indígena tiene aún necesidades básicas insatisfechas en comparación con la población urbana. Aun siendo más pequeña que Brasil, Argentina también tiene recursos naturales ricos. Podemos encontrar gas, uranio y petróleo. El comercio exterior aumenta gracias a la agricultura intensiva y a la ganadería, al tiempo que incrementa la participación en las industrias automotrices, la química y la petrolera, dando lugar a empresas como YPF, que triplica la producción de petróleo destinada al comercio interno y a proveer la industria. El PIB per cápita aumentó en un 1,86% anual. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues en Argentina siempre ha habido más inestabilidad política y las medidas que se toman no llegaban a consolidarse. La educación no consiguió mejorar hasta finales del siglo XX. En Brasil la educación es buena, pero solo para la gente que puede acceder a ella. Su población es elevada y se prevé que haya un aumento. En Argentina, sin embargo, el crecimiento va en disminución. La economía de Brasil cuenta con estabilidad política y económica y una importante fuente de recursos naturales. En Argentina también. Hoy en día es una economía emergente con un gran crecimiento. Los IDH de Brasil y Argentina en 2013 fueron de 0,74 y 0,8. Ambos son muy altos. Entonces estamos de acuerdo en una cosa. Queremos alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo. Así que nos vemos en la reunión de la Comunidad Andina.